Ok, buenas tardes. Hoy estamos a 6 de noviembre del 2021, otro sábado por la buena voluntad de nuestro Padre que nos ha tenido con salud y con vida. Vamos a estudiar ahora Primera de Reyes, capítulo 8, y vamos a empezar con la oración. Señor Padre, gracias te damos porque en ti podemos confiar, de que tú serás el que hables por medio de nuestra boca, Padre Santo. Porque ¿qué somos nosotros sino solamente unos vasos que tú utilizas para llevar tu palabra? Permite, Padre, que nada sea dicho en contra de tu voluntad y te pedimos por las peticiones específicas que estuvimos nombrando en un principio de Ana María, con la necesidad de que tenga consuelo por la muerte de su padre y por la próxima eh, intervención que le van a hacer. Te pedimos por Trudy, que está en Miami y que viene en el tren. Te pedimos por Marta Lucía y su esposo, que están en recuperación, y te damos gracias porque todo salió bien en la cirugía y todo lo que tenía de malo se lo quitaron y quedó limpio. Te pedimos también, Padre, por este muchacho David que está en el hospital todavía, para que tú toques su vida y su espíritu. Gracias te damos por esa enfermera Cristina que está ahí orando por él, y te damos gracias, Padre, porque tú nos has protegido de todo mal. Te pedimos todo esto en el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok, muy bien. Vamos a ver ahora una especie de resumen de Primera de Reyes, capítulo 7. Ahí vimos en ese capítulo cuando Salomón construye su casa, la cual tardó 13 años para construir. Estaba llena, pero llena de madera de cedro y también de piedras para los cimientos. También nos explicó muy bien cómo estaban hechas unas columnas que estaban al frente del templo. Las columnas no estaban deteniendo nada, estaban simplemente a primera vista como decoración, pero estaban muy sofisticadas. Después también nos explicaron aquí en el capítulo 7 acerca de el mar, un recipiente grandísimo que le cabían 12,000 galones de agua, y de ahí era donde sacaban el agua para las diferentes 10 vasas pequeñas, de donde los sacerdotes utilizaban para el ministerio, para todos los sacrificios. También vimos en el 7 que, no, hasta ahí fue todo eso, hasta ahí fue todo eso. Ahora vamos a empezar con el capítulo 8. Listas. Dice, Salomón traslada el arca al templo. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Una cosa muy importante que tenemos que enfatizar aquí es que dice que Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos, a los jefes y a los principales. O sea que Salomón proclamó y los trajo hacia él, hacia sí, para poder consagrar el templo. Este tiempo de consagración va a ser muy importante. Vamos a ver una oración que va a hacer Salomón, dividida en 7 diferentes partes. Y esa oración va a estar muy, pero muy eh, apegada hacia todo lo que Moisés escribió. Y él va a estar siempre pidiéndole a Dios que tenga compasión de su pueblo mientras se arrepienta. ¿Ok? Ahora vamos a continuar en el versículo 2. Y se reunieron con el rey Salomón
todos los varones de Israel en el mes de Etanim, porque es el mes séptimo en el día de la fiesta solemne. ¿Ok? El mes Etanim en hebreo significa que es cuando vienen los torrenciales de lluvias. Es el mes séptimo que es más o menos cuando estaba el tiempo de los tabernáculos. Aquí vamos a ver ahorita que dice que en el tiempo de Taminim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Esta fiesta solemne era siempre nombrada como la fiesta de los tabernáculos. Esa misma fiesta donde Jesucristo, Yeshua, dijo en la fiesta de los tabernáculos, en el último día, dijo una cosa muy importante. Vamos a leerlo, por favor. Vamos a Juan 7:37. Juan 7:37, porque vamos a relacionar esto que hizo Yeshua muchos años después con esto que está haciendo Salomón en el mismo mes y en el mismo Moadim o cita sagrada. Vamos a buscar entonces Juan 7:37. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta es la que se le llama los tabernáculos, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Íntimamente relacionado con esto está lo que va a suceder ahora en la consagración del templo, porque un dato histórico que nos presenta las Escrituras, como por ejemplo el tabernáculo, y la consagración por parte de Moisés, y en este caso el templo primero y la consagración por parte de Salomón. Algo histórico que el Señor nos enseña, algo espiritual. ¿Qué es lo que nos enseña? No podemos tener libertad, no podemos tener santificación si primero no está el templo. Nunca hubo consagración de nada antes de que estuviera el templo, porque en el templo es donde sucede la consagración, la santificación. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a continuar entonces en Primera de Reyes, capítulo 8. En el versículo 4. Y llevaron el arca de Jehová y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y los levitas. Acuérdense que el tabernáculo estuvo por muchos años en Silo, y ahí era, o Gibón, ahí se llevaban a cabo los sacrificios. El arca era lo único que estaba en Jerusalén, ahí muy cerca de donde estaba la casa, el palacio de David, porque él fue el que decidió llevarse el arca ahí. Pero ahora todo va a estar junto en el templo. Llevaron el arca de Jehová, versículo 4, y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, por la multitud que no se podían contar ni numerar. Ahorita vamos a ver la gran cantidad de animales que están siendo sacrificados. Y decimos, ¿pero por qué? ¿Por qué tantos animales? Bueno, esta consagración del templo fue una
invitación para muchas personas venir, aunque fueran de lejos, aunque fueran de otras ciudades, aunque fueran de otras nacionalidades, pero si querían estar presentes en la consagración del templo, ahí iba a haber comida. Entonces fueron muchos animales los que se mataron para poderle dar de comer al pueblo. Había 3 tipos de sacrificios. El sacrificio de Olá, o era el sacrificio que iba hacia arriba. Ahí se quemaban todos los animalitos, totalmente. El sacrificio de los productos que son como frutas o granos, algunos se quemaban y otros se quedaban ahí en el templo. Pero en este otro sacrificio, donde se necesitaba comida para todos los visitantes que habían venido a Jerusalén, parte del animal era quemado, pero gran parte del animal era solamente cocinado o asado para los visitantes y para que Salomón tuviera con qué darles de comer, porque la celebración duró 2 semanas. Versículo 6. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar y en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. ¿Se acuerdan que vimos las fotos? 2 querubines enormes con las alas abiertas, los vimos en las fotografías, y en medio estaba el arca del pacto. Chiquita se veía a comparación de los querubines. Versículo 7. Porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. ¿Cuáles varas? Esas varas que iban en las argollas de los lados del arca que servían para trasladarla. ¿Ok? Y sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera. Y así quedaron hasta hoy. O sea que estaban tan largas las varas esas porque metían entre los anillos para poder cargar el arca, que alcanzaron a tocar el, el velo, que le llaman el velo, que en realidad era una cortina gruesa, en el tabernáculo, y aquí en el templo de Salomón eran puertas. Bueno, pero dice que no se alcanzaban a ver. Y ahí así se quedó todo hasta que se escribió esto. ¿Quién escribió esto? Lo escribió el profeta Samuel. Entonces, hasta esta fecha donde él está escribiendo esto, hasta ahí estaban las varas ahí. Versículo 9. Y en el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Cómo que nomás estaban ahí adentro las tablas? ¿Y qué pasó con la vara de Aarón? ¿Y qué pasó con el poquito de maná? Bueno, pues parece ser que la vara y el poquito de maná estaban enfrente del arca, pero lo único que estaba metido dentro del arca eran las tablas de los mandamientos. Versículo 10. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Imagínense, una nube que empezó a perseguir casi que a los sacerdotes, y ellos empezaron a correr porque nunca se esperaron esta forma como el Padre se les iba a revelar y les iba a decir: yo estoy aquí, esta es mi casa que ordené que hicieran y yo estoy consagrándola. Y la nube seguía y seguía y seguía, y los sacerdotes y todos los que estaban ahí ministrando corriendo hacia afuera porque no tenían, no estaban esperando eso. Y la nube llenó la casa de Jehová. ¿Hasta qué grado? ¿Hasta qué grado la llenó? Dice aquí, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube,
porque la gloria de Yahweh había llenado la casa de Yahweh. O sea que estaba totalmente llena, totalmente imposibilitados de poder desarrollar sus actividades. Bueno, esta nube en algunas Biblias dice que es una nube negra o que es una nube muy oscura, pero resulta que en el hebreo no tiene nada que ver con eso. En el hebreo dice que es una neblina densa. No sé si ustedes han estado algún día en la situación que van manejando el carro y hay mucha neblina y no se puede ver ni siquiera dónde está el siguiente carro porque es densa. Bueno, a ese tipo de nube se refiere, a una neblina densa, pero nunca a una nube negra o tampoco a una nube oscura, porque el Padre no habita en la oscuridad. Ok, vamos a continuar. Versículo 12. Entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que Él habitará en la oscuridad. Y aquí es donde nos vamos a detener un momento para explicar bien qué es eso de que habitará en la oscuridad. No está bien comprendido el término, porque la palabra está refiriéndose a esa neblina densa. Bueno, y esa palabra no solamente se refiere a, a- a esta, a esta niebla, también se refiere a otra cosa, porque es una palabra como las que nosotros tenemos en español. Por ejemplo, si tenemos la palabra vino con V, o B corta que le dicen, vino puede significar el vino que tomamos o vino también con B corta puede significar el vino, ¿ok? Es el caso de esta palabra que tiene dos significados. Pero ahorita vamos a ver cuál es la preposición que nos va a hacer entender a cuál de las dos palabras se estaba refiriendo. Porque una preposición con significa que estaba el padre con alguien, que estaba acompañado, porque aquí en el hebreo dice que es con Arafel. Arafel es la palabra que vamos a utilizar para esta, eh, esta oscuridad o una nube oscura. No sé cómo esté en sus Biblias, en sus traducciones. En la mía dice que habitará en la oscuridad. ¿Ustedes creen que Él puede habitar en la oscuridad? Él es luz. Él es luz. Bueno, el caso es de que esta palabra también significa nuca, esta parte de aquí, nuca. Pero la palabra termina con una letra que es la L y es una palabra muy antigua. Cuando una palabra termina en L, en el hebreo se está refiriendo a que es chiquito, poquito o que es eh, fácil. Bueno, así como ustedes conocen la palabra Carmel, Carmel que termina con L, y Carmel significa una viña pequeña. ¿Se acuerdan? ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver esto de Arafel con la nuca? Con la nuca. Y dice que es una nuca fácil, pequeña, pequeña. Bueno, todo esto tiene relación con lo que dijo Yeshua cuando él dijo, venid a mí y tomad mi yugo, que es fácil y ligera mi carga. Vamos a ver el versículo que él dijo para leerlo exactamente como dice ahí. Vamos a Mateo 11:28. Vamos a Mateo 11:28.
No se nos olvide, estamos tratando de hacer una similitud entre la palabra arafel, que significa que termina con L, y la L significa algo chiquito. En hebreo no existen los diminutivos, y entonces para decir que es algo chiquito le agregan una L, ¿ok? Arafel, nuca, en la nuca, algo pequeño. Vámonos a Mateo 11. Mateo 11. Mateo 11, 28. Dijo Yeshua Jesucristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la nuca? Y dice que el arafel es un yugo pequeño que está íntimamente relacionado con el yugo del que está hablando Yeshua aquí. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Versículo 30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué es eso? ¿A qué se refería eso del yugo? Ok, el yugo en aquel entonces, cuando Yeshua estaba viviendo, significaban las enseñanzas, significaba lo que él quería que las personas hicieran. Había yugo de Gamaliel, ¿se acuerdan? Gamaliel fue el profesor o el maestro de Pablo, muy buen profesor. Pero ¿cuál eran los defectos de todos estos tipos de personas? Como los fariseos, que un mandamiento como el sábado lo hicieron tremendamente complicado y que no se puede esto, ni tampoco el otro, ni tampoco el otro, y se enfurecían cuando Yeshua hacía los milagros de sanar o ayudar a alguien en el sábado. Y decía: es que ellos están malinterpretando, le están exagerando al mandamiento. Así no es. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es lo que tenemos que relacionar con lo que está sucediendo aquí en Primera de Reyes. ¿Quiénes están entrando junto con el Padre en esa nube? ¿Quiénes están entrando? Ahorita lo vamos a ver, lo vamos a encontrar, porque dice que Él habitará con su gloria. ¿Quiénes son su gloria? ¿Quiénes? Mucha atención. Ahora, vamos a buscar Juan 8:36. Juan 8:36. Esta es una enseñanza tremendamente importante y muy, pero muy útil para nuestra vida. No pierdan, paren las antenas, no pierdan el hilo. Vamos a Juan 8:36. Ya estábamos en Mateo, ¿verdad? Juan 8:36. Juan 8:36. Dice: así que, Juan 8:36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el Hijo? Aquí se está refiriendo a Jesucristo, Yeshua. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea que tenemos que ser libertados. ¿Libertados de qué? Libertados de la esclavitud del pecado.
Vamos a leer un poquito antes en Juan 8 para poder comprender bien este versículo. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Él dice que nosotros tenemos que tener libertad para poder ser santificados. ¿Libres de qué? Y le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Versículo 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿libres de qué? Libres del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando Yeshua dice que Él nos atraerá hacia sí mismo, no nos va a atraer si nosotros no tenemos libertad del pecado, si seguimos siendo esclavos del pecado. Necesitamos liberarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Ok? Vamos a ver cómo es el procedimiento que Él va a seguir. Él nos da este ejemplo acerca de primero el tabernáculo y luego la consagración. Primero el templo y luego la consagración. ¿Ok? El templo es el que nosotros tenemos. Y para que Él pueda vivir con nosotros, Él necesita atraernos hacia Él y nomás solamente nos va a atraer si nosotros somos libres del pecado. Si nosotros todavía permanecemos en Él, no podemos ir hacia Él, no podemos ser santificados. Vamos a ver ahora entonces otro ejemplo en Juan 12:32. Juan 12:32. Aquí estamos en el mismo Juan. Juan 12:32. 32 y 33. Listas. Dice, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Yo los voy a traer hacia mí mismo. Fíjense bien, hay un ejemplo de Abraham Lincoln, que ya ven que él siempre estaba buscando que se eliminara la esclavitud. Y una vez encontró en la calle a una niña negrita que andaba por ahí y le dijo, ¿quién eres? Y ella dijo, yo soy esclava de fulanito de tal. Ok, vamos a donde está tu patrón, tu dueño. Y Abraham Lincoln fue con la niña y le dijo, ¿cuánto quieres por la niña? Yo te la voy a pagar. Pues tanto. Y Abraham Lincoln se la pagó. Y cuando ya salieron de ahí, le dijo a Abraham Lincoln, ahora sí, vete, eres libre, te puedes ir a donde quieras. Y la niña dijo, me quiero ir a donde tú vas a estar. Es exactamente lo mismo lo que hace el Padre. Él, cuando nos liberta, nos atrae hacia sí mismo. Hacia sí mismo. Vamos a buscar ahora Hebreos 12:14. Hebreos está adelante. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor si no tiene la santidad. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios,
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Las raíces de amargura es un estorbo y es esclavitud. Vamos ahora a Juan 17. Juan 17. Juan 17, 14. Acuérdense que este capítulo es donde Yeshua ora al Padre, tanto por sus discípulos que están ahí frente a él, como por nosotros. Y miren qué cosa tan bella la forma como él ora al Padre. Vamos a leer desde el 14 hasta el 24. Yo les he dado tu palabra. Está hablando Yeshua y se está refiriendo a sus discípulos. Yo les he dado a mis discípulos tu palabra. Y el mundo los ha aborrecido, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces dice que Él se santifica a través de sus discípulos, que lo siguen y que lo obedecen. 20. Mas no ruego solamente por estos. ¿Cuáles son estos? Los que están ahí presentes. No ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, que somos nosotros. 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Esa es parte de el yugo que enseñaba Yeshua. Enseñaba que él era el rey del universo y enseñaba que él era uno con el Padre. Estaba en Ejad. 22. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Donde yo estoy, yo quiero que ellos también estén. Vamos ahora a ver entonces qué es eso del yugo. Vamos a regresar a Primera de Reyes 8. Donde estábamos, Primera de Reyes 8. Estábamos en el versículo 12. Entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Bórrenle, no puede él habitar en la oscuridad. Está refiriéndose o al arafel, que significa la densa neblina, o al yugo que está aquí en el cuello. ¿Qué es eso del yugo que está en el cuello? Y el yugo dice que es pequeño y se relaciona con el yugo que está hablando Yeshua en Mateo 11, que dice que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿A qué se refiere esto?
Si ustedes conocen lo que es un yugo en el área rural, es como una tabla que puede amarrar las cabezas de 2 bueyes. Vamos a suponer que aquí tenemos un buey, ¿ok? Y aquí tenemos al maestro de maestros, al maestro de maestros, que es Yeshua. Entonces dice Yeshua, venid a mí y aprended que soy manso y humilde. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿A qué se refiere todo esto? Que cuando nosotros vamos caminando por la vida, tenemos que ir con el yugo. No podemos vivir sin el yugo. Siempre tenemos que ir con un yugo. Y Él nos ofrece un yugo fácil, un yugo ligero, un yugo pequeño. ¿Por qué? Porque a comparación del yugo que ponían los fariseos y los maestros de aquel entonces, habían complicado mucho los mandamientos. Y Yeshua dice, yo te voy a enseñar cómo. Porque en el mundo rural, este yugo servía para que el buey que no estaba entrenado podía ir caminando y podía ir a la par del maestro de maestros, porque siempre los ponían con un buey que era muy entrenado, que sabía bastante cómo arar la tierra. Bueno, en la vida no podemos ir sin un yugo. ¿Por qué? Porque son las enseñanzas de nuestro Padre que Él nos da para que nosotros podamos ir en la vida sin descarriarnos. Si nosotros no tenemos un yugo y el que Él nos ofrece es fácil, fácil nos descarriamos. Por ejemplo, si yo tengo una conversación con una persona y la persona pues no me contesta de una forma muy agradable y empieza a herirme. De mí misma sale el anhelo de pagarle con la misma moneda y de decirle no sé cuántas cosas. Pero Yeshua dice, no, vente, vamos para acá. Es por otro lado, ser manso y humilde de corazón. Sed manso y humilde de corazón. Si en otra ocasión yo tengo una persona que ha ofendido mi reputación y yo quiero vengarme, Yeshua, como el maestro del yugo fácil, dice, no, vente, de este lado, vente, vamos, yo te voy a enseñar cómo, porque yo soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué será que Primera de Reyes, capítulo 8, dice, entonces dijo Salomón, capítulo 8, versículo 12, entonces dijo Salomón, Yahvé ha dicho que él habitará en la oscuridad. Ya dijimos que oscuridad no puede ser, está mal traducido. Es la palabra arafel, que termina con L y significa pequeño. Y arafel significa un yugo pequeño, que es el que nos ofrece Yeshua para ir por la vida, siendo mansos y humildes de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo podemos estar seguros de que a esto se está refiriendo? Porque miren, dice, entonces dijo Salomón, Yahvé ha dicho que él habitará en la oscuridad.
la preposición en no está en el original. La preposición que está en el original es la preposición con. Entonces, yo habitaré con Arafel. Yo habitaré con el yugo pequeño. Entonces, esa neblina que estaba entrando por todo el templo de Salomón, que implicaba la gloria del Padre, ¿quiénes estaban con él? Dice que él habitará con Arafel. Claro, él estaba mostrando la gloria de todos sus seguidores que han optado por llevar el yugo pequeño, el yugo ligero, el yugo que nos provoca una libertad. Porque sin libertad no podemos entrar al santuario. Y la libertad la obtenemos solamente llevando el yugo de Yeshua, siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus mandamientos, siguiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y que en vez de que nosotros reaccionemos de acuerdo a nuestras concupiscencias humanas, de acuerdo a nuestros ganas de pelear, ganas de vengarnos, ganas de me las vas a pagar, Él dice, no, ven, yo te voy a enseñar otro camino, ligero, otro camino que te dará la libertad. Porque Él no va a aceptar personas que no tengan libertad. Solamente a libres aceptará. ¿Y quiénes son esos libres? Los libres de la esclavitud del pecado. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Dice, versículo 14. 13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Según Salomón, el Todopoderoso va a habitar para siempre en esa casa. Pero ahorita vamos a ver, Salomón va a entrar en una encrucijada que no entiende el misterio. ¿Cómo es este misterio que tú me estás presentando, Padre? Vamos a ver cómo lo va a resolver este Salomón. 14. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Hasta ahí todos estaban en pie. Pero a partir del versículo 15, Salomón se pone de rodillas y todas las siguientes peticiones que le va a hacer al Padre van a ser de rodillas. ¿Cómo lo sabemos? Aquí no dice, en este capítulo no dice, pero sí lo dice en Segunda de Crónicas 7. Segunda de Crónicas 7, espérenme tantito, no lo escribí aquí, pero está acá. Acá está. Segunda de Crónicas 7 del 1 al 5. Si ustedes leen Segunda de Crónicas 7 del 1 al 5, ahí va a decir que Salomón estuvo de rodillas todo este tiempo porque la oración es larga, muy específica. Es una oración que nos enseña a, cuando oremos, ser específicos en lo que estamos pidiendo. Versículo 15. Y dijo, bendito sea Yahweh, Dios de Israel, que habló a David, a mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido, ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. O sea que él todavía no había escogido dónde iba a habitar. 17. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Yahweh, Dios de Israel.
Pero Jehová, Yahweh, dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón casa a mi nombre. Bien has hecho en tener tal deseo. 19. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que está en tus lomos. Él edificará casa a tu nombre. 20. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel como Yahweh había dicho, y he edificado la casa al nombre de Yahweh, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Yahweh que hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Acuérdense que han pasado aproximadamente 480 años de que salieron de Egipto. 27. Empieza la primera petición. Acuérdense que dijimos que son 7. Empieza la primera petición. Dice, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo, ahora Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Qué palabras tan maravillosas le está diciendo aquí. No hay nadie como tú, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Aquí, de este versículo, se basó Pablo para explicar lo que están explicando en Romanos 11, 16. Vamos a buscar Romanos 11, 16. En el Nuevo Testamento. Vamos a ver qué está diciendo Pablo. Romanos 11, 16. Dice, listas, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿Cuál raíz? ¿De cuál raíz se está refiriendo? A la raíz del olivo verde de Israel. 17. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. 18. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Supongamos que aquí tenemos el olivo verde de Israel. Algunos de los que nacieron siendo israelitas no han querido seguir a Yeshua. Y entonces han sido desgajados y sus ramas están ahí tiradas. Han sido desgajados. Pero dice la palabra de Dios que otros como nosotros que hemos venido a anhelar su palabra y anhelar formar parte del olivo verde de Israel, nosotros podemos ser injertados. Y para ser injertados se necesita un pegamento especial. Y ese pegamento solamente lo hace el Padre. ¿Ok? Aquí estamos nosotros como injertos del olivo verde de Israel. Porque unas ramas quedaron desgajadas porque no quisieron aceptarlo a él. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? No te jactes. No te jactes. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, versículo 17,
Y tú, siendo olivo silvestre, nosotros éramos el olivo silvestre. Han sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. O sea, nosotros estamos absorbiendo la savia del olivo. No te jactes contra las ramas que han sido desgajadas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, no te jactes, no te enorgullezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los, um, los de la casa, del que nacieron realmente con sangre de Israel, a ti tampoco te perdonará. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo. Sí, sí y solo sí, como lo está diciendo Salomón en Primera de Reyes 8. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, esas ramas desgajadas, Él las puede volver a injertar si ellos deciden creer, tener fe. 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado, que somos nosotros, contra naturaleza, en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ahora vamos a relacionarlo con Primera de Reyes 8, lo que está diciendo Salomón. Dice, lo que acaba de decir Salomón, dice, luego se puso Salomón delante en el 8:22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo, dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo corazón. Guardas el pacto y la misericordia. ¿Para quiénes? Con los que andan delante de ti de todo corazón. Versículo 24. Que has cumplido a tu siervo, David mi padre, lo que le prometiste, le dijiste con tu boca y con tu mano, tu mano lo has cumplido como sucede en este día. 25. Ahora pues, Yahweh Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel. Con tal, aquí lo vuelve a repetir, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Condicional. 26. Ahora pues, oh Yahweh Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. Pero aquí viene la encrucijada, el misterio que no puede entender Salomón, no lo puede entender. Dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? ¿En esta casa morarás? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Si los cielos no te pueden contener, ¿cómo te va a contener esta casa que yo te he edificado? Salomón está empezando a entender lo que es la omnisciencia del Padre.
28. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a la plegaria, oh Yahweh Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. ¿Cuál? ¿Cuál es la plegaria? Fíjense bien, hasta ahorita hemos visto una manifestación de la gloria de Dios, con toda esa niebla espesa que empezó a entrar desde el lugar santísimo y todos los sacerdotes que estaban ahí fueron corriendo, corriendo, porque no querían ser atrapados por ella. 29. ¿Cuál es la petición? Que estén tus ojos abiertos, noche y de día, sobre esta casa. ¿Cuál casa? El templo. Sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará ahí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de su morada, en los cielos, escucha y perdona. O sea, no solamente tenían que estar ahí en el templo para que Dios los escuchara, dice, y tú los escucharás en el lugar de su morada, donde quiera que estén, los escucharás. Y generalmente las personas que estaban fuera de Israel volteaban para donde estaba Israel y se ponían a orar. Bueno, este es el misterio que no entiende Salomón. ¿Cómo es posible que tú, si nosotros ya te vimos, tu gloria, que entraste a través del templo mostrando tu gloria con esa niebla densa? Pero pues también estás en el cielo. ¿Cómo es posible? No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Cómo puedes estar en dos partes al mismo tiempo? Sí, Salomón, él es omnisciente, él es omnipresente. Entonces, si empieza la primera petición, si alguno pecare contra su prójimo y le tomare juramento haciéndole jurar, y viniera el juramento delante de tu altar en esta casa, tú irás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo caer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a tu justicia. ¿Qué está diciendo aquí Salomón? Dice, mira, cuando haya una discusión, una disputa entre dos y no sabemos, uno dice que es inocente y el otro dice que también es inocente. Bueno, por favor, Padre, tú que eres el que todo lo sabe, castiga al que está diciendo mentiras. Bueno, ¿de dónde saca Salomón todas estas cosas? Vamos a Éxodo 22. Vamos a Éxodo 22 para saber a qué se está refiriendo exactamente. Éxodo 22, versículo 6. ¿Ok? Vamos a leer desde el 6 hasta el 12. Dice, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemare mies amontonadas o en pie o campo en el encendido del fuego, pagará lo quemado. O sea, si alguien enciende un fuego y empieza a quemarse más de la cuenta, ¿ok? 7. Cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. O sea, si una persona le dio a guardar sus alhajas y le entran ladrones a esa persona, entonces, si se encuentra el ladrón tiene que pagar doble. Y si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado ante los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Entonces lo van a juzgar. 9.
en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre oveja, sobre vestido, sobre toda cosa perdida. Cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren y al que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. Todo lo tenían que pagar el doble. 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar, y este muriere o fuese estropeado o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano, o sea, que no fue culpable de los bienes de su prójimo, y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá, o sea, pagará a su dueño. 13. Si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. A esto se está refiriendo Salomón cuando le pide al padre, cuando veas que hay dos que están peleándose y que dice que él tiene la razón y el otro también, tú hazte cargo del culpable y castígalo. Siguiente petición, versículo 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieran a ti y comenzaren, ¿qué? No le entiendo lo que dice ahí. Comenzaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo, Israel, y los volverás a la tierra que dijiste a sus padres. O sea, si algunas personas estuvieran con los enemigos en una batalla y ellos voltean hacia Jerusalén y oran, ten compasión de ellos, pide Salomón. Siguiente petición, versículo 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Se fijan cómo Salomón dice, Padre, si mis compañeros han pecado y ha cesado la lluvia, pero si ellos se arrepienten y oran, perdónalos? Siguiente petición. Y si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, anublo, langostas o pulgón, y si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hicieren cualquier hombre o todo pueblo, Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú irás en los cielos y en el lugar de tu morada y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres para que te teman todos los días. Todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú les diste a nuestros padres. Entonces, si les toca alguna virus o alguna plaga y ellos se volvieran a ti, te pidieran perdón y te suplicaran, escúchalos, por favor, Padre, dice Salomón. Siguiente petición, versículo 41. Asimismo, el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniere de lejanas tierras a causa de tu nombre, o sea, quiere convertirse, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y viniere a orar a esta casa. Tú irás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual
el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Dice Salomón, Padre Santo, si algunos extranjeros que han escuchado de tu poder, de tu brazo poderoso, y ellos claman a ti, escúchalos, por favor. Siguiente petición, versículo 44. Si tu pueblo saliera en batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandas y oraren a Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que yo edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos tu oración y tu súplica y su súplica y les harás justicia. Siguiente petición. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuviese airado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y los lleve a tierra enemiga, sean lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, ya sea la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás, Padre Santo, tú oirás en los cielos, en los cielos. Ya está convencido que Él puede estar tanto en los cielos y al mismo tiempo en el templo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones que se hayan revelado contra ti y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieran llevado cautivos. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Versículo 51. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Siguiente petición. Estén pues atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo Israel para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren. Porque tú los apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, como lo dijiste en medio de Moisés tu siervo cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué está pidiendo eso Salomón? Porque es tu pueblo escogido, dice. Tú los escogiste, tú los apartaste. Escucha su plegaria cuando de corazón estén arrepentidos. Siguiente petición. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas. ¿Se acuerdan que aquí ya estamos viendo que sí estaba de rodillas delante del altar de Yahweh con sus manos extendidas al cielo? 55. Y puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta, bendito sea Yahweh, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas, ninguna de todas sus promesas caerá al suelo. Ninguna de todas sus promesas quedará, que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. 57. Esté con nosotros Yahweh vuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampares ni nos deje. 58. Incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. 59. Y estas mis palabras con que he orado delante de Yahweh, estén cerca de Yahweh por nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y
de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. ¿Con qué fin? Este es un versículo clave en todo el capítulo 8. ¿Con qué fin está pidiendo Salomón que sus plegarias sean respondidas? Dice, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Yahweh es Dios y que no hay otro. Yahweh es Elohim y no hay otro. Es uno y es Ejad. 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Yahweh nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Yahweh, o sea, animales. Pero aquí faltó algo. Aquí faltó algo muy importante. En 2 de Crónicas 7:1 vamos a ver que el altar, ¿se acuerdan del altar de bronce donde se llevaban a cabo el asado de los animalitos? Se prendió solo. Entonces, no solamente el templo se llenó de una niebla espesa que estaba acompañada de la gloria de Dios que venía con Arafel, con los que tienen el yugo pequeño, ligero, fácil de llevar sobre su cuello. Entonces, en 2 de Crónicas 7, ustedes pueden leer cómo el fuego fue encendido por el Padre Todopoderoso. Nadie, ninguna persona lo encendió. Y dice, ¿dónde está? 63. Y ofreció Salomón sacrificio de paz, los cuales ofreció a Yahweh 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Yahweh. 64. Asimismo, aquel mismo día santificó el rey en el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Yahweh, porque ofreció ahí holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Yahweh era pequeño. Entonces parece que Salomón hizo otro altar de bronce para que cupieran muchos sacrificios al mismo tiempo. Y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. 65. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta y con él todo Israel, una gran congregación desde donde entran Hamat hasta el río Éufrates. Vinieron gentes desde por allá, desde el río Éufrates hasta el río Nilo, desde delante de Yahweh, nuestro Dios, por 7 días y aún por otros 7 días, esto es, por 14 días. Versículo 66. Y al octavo día despidió al pueblo, y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y gozosos de corazón por todos los beneficios que Yahweh había hecho a David su siervo y a su pueblo Israel. Y con esto terminamos el capítulo 8, largo. Gracias por haber sido pacientes. Entonces, vamos a abrir los micrófonos a aquellas personas que quieran preguntar o si tienen algún testimonio, alguna petición especial. El micrófono lo pueden abrir independientemente. Bueno, Almita, ¿qué te puedo yo decir? Qué capítulo tan espectacular y tan hermoso que no nos podemos olvidar de ese yugo, que quiero que las personas que no estuvieron presentes
cuando tú por primera vez nos enseñaste esa enseñanza del yugo. Tú eres eres espectacular. Quiero que sepan que ese yugo es una madera pesadísima, la que Almita cargó ahí por más de 5 minutos. Eso es pesado, pesado. Sin embargo, ella lo hace tan liviano cuando puso a nuestro Señor al lado, que nos hace pensar que así será para nosotros. Fue hermoso, de verdad, como de verdad tenemos la oportunidad de estar en esa bendición, de ser humildes de corazón y de cargar ese yugo livianito. Y pensar que todas las tribulaciones, las preocupaciones y todas las cosas por las que pasamos son pasajeras, porque el Señor las carga por nosotros. Gracias, Almita, por esa enseñanza tan hermosa. Gracias. Y también quiero dar un testimonio de la semana pasada, cuando estabas hablando de la lengua, de cómo, bueno, no fue la semana pasada, fue la anterior a la pasada, que estabas hablando sobre cómo debemos de cuidar lo que hablamos y cómo debemos de pensar 2 veces, que mi papá siempre decía, no podemos tener palabras ociosas en nuestra boca, porque todas esas palabras ociosas pues terminan siendo un tormento de una u otra manera. Entonces, yo tenía mucho dolor en mi mano derecha, estaba muy inflamada, el dolor me llegaba hasta el codo y yo tuve que salir con mi esposo. Y entonces estaba atormentada con el dolor. Y él empezó con unos chistes ahí todo tontos y cosas que me molestaban de verdad. Y iba yo a decirle algo a él y me acordé inmediatamente de la enseñanza. Y me quedé callada. Y en vez de decirle lo que yo quería en el fondo, le dije que me agradaba estar con él. Y que, no quería ser mentirosa. Y le decía, pero le agradecería que esos chistes, pues, que los obviara para que pudiéramos tener una conversación más agradable. Y automáticamente, fue como un milagro, el dolor del codo y de la mano se desaparecieron. Se desaparecieron. Yo decía, Dios mío, porque pensé 2 veces en utilizar mi lengua. Y bueno, claro, la inflamación regresó después, pero ya estoy bastante más aliviada, no importa. Lo importante fue el milagro de que cuando yo pensé en no decir lo que estaba sintiendo, sino cuidar mi lengua, sucedió un milagro en mi vida, en ese momento, pues. Y ese era lo que yo quería comentarles la semana pasada, pero no pude. Y bueno. Ya cuando estábamos hablando de que las piedras no estaban cortadas con hierro. Exacto. Porque el hierro mata. Exactamente. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos, cuando actuemos, que lo que vayamos a hacer o decir para que la otra persona no sufra, que la otra persona no sea aplastada, más bien edificada. Exacto. Exactamente. Gracias, Almita, por esta lección tan hermosa. Gracias a ustedes por aguantar tanto tiempo. No, imagínate, yo no quería que se acabara la clase, está tan bonita. Pero Salomón, qué bonita oración hizo. No se le pasó ningún detalle. Es verdad. No se le pasó ningún detalle por su pueblo. Qué belleza. Empezó bien. Ok, ¿alguien más? Almita. Sí. Que de Salomón, esta oración hay que leerla para tratar de grabarla en nuestro corazón y poder tenerla presente cuando hacemos las intercesiones, porque es poderosísima. A mí se me arrugó el corazón, como decimos nosotros, se me arrugó el corazón y mis ojos se aguaron. Es hermosa porque al momento que la estaba leyendo, mi mente estaba poniendo atención a lo que estaba leyendo, pero me estaba con tantas peticiones como las que tenemos, ¿no? Y a medida que le iba leyendo, en cada palabra yo le iba transformando, le iba poniendo y le decía, Padre, que sea el perdón por la salud, que sea el perdón por esto, que sea el perdón por aquello. Y automáticamente estaba haciendo esa oración y me parece hermosa. Y gracias, Almita, por mostrárnosla y por estudiarla. Gracias, gracias. Sí, a mí también me pareció extraordinaria la oración de Salomón
y le echó bastantes ganas a la consagración del templo, le echó bastantes ganas, pero Dios, el Padre Todopoderoso, le contestó con 2 señales fabulosas. La nube, toda, y el que se prendió el fuego también. Gracias, Martita. ¿Alguien más? Una última persona. Está Cali hablando, pero tiene el micrófono cerrado. Mamita, ábrelo. Cale, a ver, ¿dónde está? Ya. Okay. Esa celebración del templo fue una celebración milagrosa y de mucho gozo, no Sí. solo para el pueblo judío, sino que también para Yahweh, Sí. porque él se estaba celebrando a sí mismo también allí. Ujú. Y estaba afirmando, ¿verdad? Que si eran fieles a él y Ujú. mantenían el yugo de él, que era más liviano que el de ser esclavo del pecado. Ujú. Y no solo el pecado nos mantiene esclavos durante nuestra vida, sino también nos enferma. Ujú. Y si ya hemos recibido al Señor, nos quita el premio que Dios nos tiene preparado, porque Él nos da tantas promesas. Ujú. Y nos dice que si somos fieles hasta el final, vamos a recibir premios. Exacto. Y entonces, Dice que coronas. coronas. Ajá. Sí. Así que no solo vamos a estar en la gloria del Señor, sino también hay otros premios, Sí. otras recompensas, Ujú. otras recompensas espirituales. Exacto. Sí. Ujú. Gracias, Cale. Sí. Bueno, Gracias, Alma. Qué clase más linda, realmente. Qué esplendor el que debe de haber visto el pueblo judío entonces con la gloria del Señor y esa nube ajá. tan mística, pues es una cosa mística, Sí. tan linda que él puede desenvolverse en esa nube densa donde no se puede ver nada porque él es luz. Ujú. Él es la luz Exactamente. y nosotros Amén. estamos en la luz. Ujú. de él. Amén. Almita, aquí a todas. Ay, Buenas. aquí estás, Anita. Sí, no sé cómo se me verá. Un abrazo, Anita. Ah, Gracias, un millón de gracias por las oraciones de todas, tan lindas, orando por este momento que mi familia está pasando, pero muy felices porque sabemos que mi papá Boto está con el Señor. Ujú. Él Claro. participaba, él oraba, él leía la palabra, estaba siempre con mi mamita y conmigo, así que eso es un gozo y una alegría. Estamos también en nuestro corazón celebrando sus 81 años, que ahora iba a cumplir 82 el Ah, 18 de este mes de noviembre. 81 años tenía entonces. Sí. Y en noviembre cumplió 82. Este mes, el 18 de noviembre, iba a ser su cumpleaños. Ok. Bueno, Diosito lo hizo nacer en el cielo, lo hizo nacer allá Ajá. con él. Dice que cuando nos vamos de acá nacemos así decía mi abuelita, que nacemos en la eternidad. Ajá. Y Gracias. bueno, qué momento feliz, ¿no? Sí. Yo quería compartir este versículo que tanto me agradó, lo que dice de toda esta enseñanza tan bella que el Señor te ha utilizado instrumento para compartir con nosotros y enseñarnos esta clase tan bella que tú nos das todos los sábados. Yo quería compartir el versículo que dice aquí de Primera de Reyes, de la oración de Salomón, Sí. Ajá. del versículo 48, perdón, 47. Sí. Qué belleza su oración, dice, reconoce, ¿verdad? Reconoce
reconocer que somos pecadores y hemos hecho lo malo y hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón, de toda su alma, en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivo y oren a ti con el rostro hacia su tierra. O sea, hacia Jerusalén. Hacia Jerusalén. Que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Que me encantó esto, porque es exacto lo que todos debemos, ¿verdad?, de hacer y de orar, y que el Señor va a estar siempre allí para recibirnos y reconocer todo esto. Y aún Él dice esto a los extranjeros, a todos los que vengan a ti. Y esto es así siempre, en el pasado, esto era antes de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y ahora el Señor siempre va a estar con ese corazón para recibirnos, ¿verdad? Si nos arrepentimos. Y bueno, a mí me encantó que Salomón en ese tiempo, edificando ese templo con tanta sabiduría y tanta gloria, sí, bueno, no era la gloria que el Señor realmente se merece, porque Él es, como Él dice aquí, ¿no? Este templo no puede contenerte, Padre, ¿verdad? Cuando Él construye el templo aquí en la tierra, no puede contener su grandeza, su gloria. Pero el hecho de que nosotros entiendamos que desde el pasado al día presente de hoy, tenemos esa oportunidad que el Padre Celestial siempre nos va a dar cuando venimos arrepentidos, y el Espíritu Santo nos va a ayudar para llevar ese yugo, ¿verdad? El yugo ligero. Exacto, exactamente. Entonces, y no podemos me encanta, como decía también Martita, que oración, tenerla como ejemplo también de cómo se oraba y se pedía, Salomón pedía. Él tenía sabiduría, la sabiduría que Dios le había dado. El Espíritu Santo estaba allí cuando él estaba haciendo esa oración. Exactamente. Lo mismo está con nosotros, ¿no?, cuando lo hacemos. Bueno, eso nomás quería compartir porque me encantó, y compartir lo que Martita también había dicho, y también Cale, y bueno, y también Daisy, que amamos, queremos muchísimo siempre aprender más de tus clases, son maravillosas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Al Padre y a ti. Sí, al Padre. Toda la gloria sea para Él, porque acuérdate que nosotros no somos nada si no recibimos de Él todo el don, porque solamente Él es el que lo puede dar, solamente eso. Y nosotros nos ponemos aquí como un recipiente, úsame, úsame, úsame. Sí. Exacto. Antes de terminar, quiero recordarles que este es un patrón histórico. El patrón histórico, primero el tabernáculo de Moisés y luego la consagración. Primero el templo de Salomón y luego la consagración. Entonces nosotros tenemos que tomarlo espiritualmente, que para nosotros ser el templo del Espíritu Santo, de donde mora el Padre, nosotros tenemos que estar santificados. Y la única manera para estar santificados es llevar su yugo pequeño, ligero, que nos vaya guiando, porque nuestra tendencia es hacer nuestras concupiscencias, nuestra tendencia es hacer lo malo. Pero yo he aprendido tanto en la vida. En estos últimos 18 años de mi vida he aprendido tanto que hay que actuar como Él dice. Aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Ok? Vamos a orar para poder ponerle pausa. Señor Padre Todopoderoso, tuya es la gloria, todo el honor, todo el poder. Y lo que nosotros recibimos es por parte tuya. Somos simplemente unos recipientes que tú utilizas. Gracias, Padre, porque nos pones aquí esta cita los sábados para poder aprender de ti con tanto gusto, con tanta dedicación, y te pedimos, Padre, que se nos siga grabando en nuestro corazón cada una de todas las cosas que tú tienes planeadas para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Yeshua, y protégenos en esta semana de todo mal. Protégenos, Señor, del virus. En el nombre de Yeshua Jesucristo. Amén. Ok. Le voy a poner en pausa.